Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Cada vez que una persona es escogida en este mundo, siempre nos imaginamos que se le escoge porque tiene un valor especial por encima de los demás. La histórica Ruta 66 desde la costa este de Estados Unidos hasta la costa oeste significa un viaje en el tiempo, una forma maravillosa de conocer el país, su forma de vida y sus paisajes más representativos. Conocida como The Main Street of America, o la calle principal de América, se construyó en noviembre de 1926 y originariamente discurría desde Chicago, en el estado de Illinois, a través de Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California, hasta finalizar en Los Ángeles con un recorrido total de 3.939 kilómetros. Querido oyente, con mucha alegría y satisfacción presentamos Ruta 66, un programa que realiza una singular expedición, en este caso a través de los 66 libros de la Biblia. Hoy empezamos a examinar el Nuevo Testamento. Comenzamos esta aventura estudiando el Evangelio de Mateo, capítulo 1, con el tema Un control prenatal. Será un viaje fantástico, con muchos milagros, enseñanzas y misterios. Súbete ahora con nosotros y ven a conocer el más grande acontecimiento de la historia de la humanidad. ¿Cómo puede el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, preocuparse por personas tan débiles y sencillas? Acompáñanos en la reflexión de hoy en este programa original del profesor Luis Ayao, traducido por Mateus Rodríguez, con la adaptación y presentación de Fernando Díaz Sarmiento. Esto es Ruta 66, amigo oyente. Iniciamos ahora nuestro viaje singular en el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Empezaremos hablando sobre la persona de Jesucristo, lo que supone la llegada de un nuevo pacto de Dios con su pueblo, una nueva alianza. Después del final del Antiguo Testamento, en el periodo del siglo V a.C., hubieron muchos cambios en la tierra de Israel. Pasamos del periodo persa al periodo griego, para ahora ya encontrarnos en la etapa dominada por el Imperio Romano. Por eso haremos diversas observaciones para señalar esos cambios históricos, religiosos y también de naturaleza social que serán importantes para comprender el texto sagrado. Aquí tenemos el primer evangelio de la Biblia que se atribuye históricamente a Mateo, aunque no esté del todo explícito en el mismo evangelio. Toda la tradición de la Iglesia primitiva, desde Papías, uno de los considerados padres apostólicos, lo refuerza con bastante claridad. Y mirando al contenido de este evangelio, a pesar de las discusiones posibles, sabemos que se basó en el evangelio de Marcos. Además, él cita la caída de Jerusalén en el año 70 de manera profética, con lo cual Mateo debe haberlo escrito poco antes del año 70, a pesar de algunos documentos contrarios que son presentados por diversos eruditos. Este Evangelio de Mateo empieza hablando del nacimiento del Mesías, del Salvador, o mejor aún, del Rey mesiánico, Jesús. A continuación, a partir del versículo 18, se nos cuenta lo siguiente. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Encontramos, por tanto, la primera descripción bíblica en relación a la Navidad, como todos conocemos muy bien. Jesús nace de manera milagrosa y extraordinaria por el poder del Espíritu Santo. María, su madre, aún no había tenido contacto físico con José.
Sin embargo, Jesús, el Dios hecho carne, nace milagrosamente por el poder del Espíritu de Dios. Y su misión está clara. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí el texto pone énfasis en aquello que había sido profetizado en Isaías 7:14, que la Virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo, y su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Parece que nos encontramos con la primera historia bíblica de la Navidad. Ahora bien, vamos a hacer aquí, podríamos decir, una especie de control prenatal. ¿Qué ocurrió antes de la Navidad mientras María esperaba a Jesús? También vamos a ver cuál es la intención de Dios en la primera parte del capítulo 1. Es interesante prestar atención y descubrir que Mateo tiene la intención de presentar a Jesús particularmente a los judíos. Una de las razones de este Evangelio es enseñar a los judíos de la época que Jesús era de hecho el rey mesiánico esperado, el rey davídico de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es tan importante presentar un linaje genealógico, un linaje real en este control prenatal. ¿Qué vemos aquí? Es importante destacar varias cosas. Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, está unido directamente a los patriarcas y al rey David. Por tanto, él es heredero de las promesas y de las alianzas antiguas en una lista que suma 24 generaciones divididas de 14 en 3 grupos. Mateo podríamos decir que presenta una especie de selección, una alineación de la antigüedad. Y los principales nombres son interesantes. Vemos a Abraham, a Isaac y a Jacob, los patriarcas, personas que fueron moldeadas por la gracia de Dios en su historia, y lo que impresiona no es solamente el hecho de que Jesús sea descendiente de Abraham y de David, oficialmente alguien del linaje genealógico real, y que por eso puede ser heredero de ese trono mesiánico. Impresiona también ver las personas que aparecen seleccionadas en esta genealogía. Nos revelarán que hay algo más en este control prenatal. ¿Cuántas de estas personas serían indignas, sin valor, sin ningún mérito? Empecemos con los propios patriarcas, por ejemplo. Abraham era un idólatra en Mesopotamia. Jacob era una persona con muchos problemas y dificultades familiares. Y de los hijos de Jacob, ¿quién aparece seleccionado en esta genealogía? Justamente Judá. Judá es aquel que tiene una historia complicadísima en Génesis capítulo 38 con su nuera Tamar, y el propio nombre de Tamar aparece aquí. De hecho, en vez de presentar el nombre de mujeres que fueran un referente en la antigüedad, quien aparece aquí sorprende mucho. Sorprende especialmente al lector más religioso de aquellos tiempos. Observa, Tamar tuvo una relación complicada con su suegro y engendró a Fares, según el versículo 3. La siguiente que aparece en la lista es Rahab, nada más y nada menos que la exprostituta de Jericó. Después viene Ruth, la moabita, la nuera que regresó con Noemí y se casa con Booz, como podemos ver en el Antiguo Testamento. Después, cuando vemos la referencia a Salomón, la frase es clara, cuya madre había sido la esposa de Urías. Así estamos, querido oyente, el nacimiento de Jesús es raro y está bajo sospecha. Parece no ser legítimo. Al fin y al cabo, nos preguntamos, ¿José es o no es el padre? Después de ver ese listado de mujeres con sus hijos, podemos decir que esos nacimientos no parecían muy legítimos, que digamos. Mateo establece esa conexión y enseña la gracia de Dios en esta historia, que obró en la vida de estas mujeres con problemas muy serios. Eran extranjeras o paganas, o incluso eran víctimas de relaciones equivocadas con personas del pasado que habían manchado la historia de Israel. Sin embargo, a través de la acción poderosa de la gracia de Dios, esa historia del linaje real nos presenta un diagnóstico, una evaluación muy diferente de nuestro control prenatal. Y así este linaje genealógico sigue adelante citando varios nombres. Cabe destacar algunos personajes que asustan como Manasés y Amón, incluyendo una referencia al exilio de Babilonia. Y por fin llegamos a José, marido de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo. Ya lo ves, amigo oyente, aquí tenemos la historia de la primera Navidad y hemos evaluado juntos toda la genealogía en este diagnóstico prenatal. Y esa historia extraordinaria nos enseña que Dios cumple sus promesas del pasado, que su alianza hecha con su pueblo está sustentada porque Jesús vino a cumplir las expectativas del Antiguo Testamento. Y la primera Navidad, querido oyente, significa el cumplimiento de la promesa divina de los tiempos antiguos.
Pero aún hay más, el poder de Dios de encarnarse en forma humana para traer la salvación. También tenemos aquí lo que es más extraordinario. Dios construye su historia marcada por tantas victorias a través de historias de fracasos, sí, de auténticos fracasos y de la fragilidad de los errores humanos. Y a través de los añicos de la historia humana se construye la historia divina de redención. Esta sí que es una historia fenomenal, extremadamente real, cuando observamos el primer relato navideño de la Biblia, a través de nuestro particular control prenatal. Qué bueno es este viaje por las páginas de la Biblia. Hacemos ahora una breve pausa en nuestra aventura, nuestro viaje radiofónico. Pues sí, hay muchas maneras de viajar, en automóvil, en motocicleta, en bicicleta, en avión, en barco. Pero aquí viajamos a través de la radio en nuestra Ruta 66. Pero ¿sabes qué? En Ruta 66 no solamente viajamos con la radio tradicional, también podemos disfrutar de Ruta 66 en plataformas digitales. Es verdad, son diferentes vías por las que podemos aprender de la palabra de Dios con los estudios de Ruta 66. Buscando RTM Ruta 66, podemos elegir diferentes formas en las que seguir con nuestro viaje bíblico. Al final del programa, toca explorar las diferentes opciones. Ahora volvemos con nuestro estudio. Nos estás acompañando en el libro de Mateo, capítulo 1, aquí en Ruta 66, un viaje fascinante por el libro de los libros, en el que abordamos ahora el Nuevo Testamento. Es momento para plantearnos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién era Mateo? Ya que sabemos que era uno de los apóstoles, cabe quizá preguntarnos por qué usó otras fuentes para escribir su Evangelio si vivió en aquel ambiente y fue testigo de muchos de los acontecimientos relatados. Efectivamente, sin duda era uno de los apóstoles, y nosotros tenemos una referencia más clara con respecto a él en el capítulo 9 de este libro y también en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Era un cobrador de impuestos. Trabajaba para el gobierno romano cobrando impuestos de los propios judíos. Él también era llamado Leví, y recordemos, presenta este Evangelio a partir de una perspectiva judía. Ahora la pregunta es, ¿por qué Mateo habría usado otras fuentes? Cuando estudiamos con más detalle los Evangelios llamados sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, que son semejantes, descubrimos que gran parte de lo que está en Mateo está en Marcos también. Recordemos que aunque estos evangelistas y apóstoles fueron usados por el Espíritu de Dios, eso no significa que renunciaban a hacer algún tipo de investigación. De hecho, iban detrás de información objetiva, lo cual aporta credibilidad al Nuevo Testamento. La Biblia nos ofrece, por tanto, un acercamiento riguroso y serio de los acontecimientos que relata. La investigación se hace de manera aún más especial por parte de Lucas, incluso con más detalles. Por lo tanto, Mateo hizo su debida investigación para que su obra tuviese de hecho una base sólida y ajustada a la realidad. Hay una discusión sobre si ese evangelio fue escrito originalmente en arameo o en otra lengua semítica. Sin embargo, hemos de decir que nosotros no tenemos una respuesta concluyente y definitiva en relación a este aspecto. Lo que importa es que esa palabra es totalmente verdadera y fue escrita exactamente para enseñar a los judíos que su Mesías prometido había llegado. Bien, sé que es una pregunta un tanto repetitiva, pero ¿qué significa el nombre de Jesucristo? Vemos que esta es la primera frase en el Evangelio de Mateo. Al fin y al cabo, ¿es el hijo de José y María, de David o aún de Abraham, como aparece en el texto? Es una pregunta interesante. Jesús es el nombre de nuestro Salvador. La palabra Jesús significa que Yahvé o Jehová es salvación. Eso quiere decir que Él es el Salvador. Ahora bien, Jesús tiene un título, Cristo, Christos, que significa ungido. Christos es la palabra griega para la palabra hebrea Masías, que podríamos traducir Mesías. Es decir, la manera de decir Mesías en griego es Cristo. ¿Y qué quiere decir Mesías? Ungido. Así que Jesucristo significa el Salvador, es el Mesías, el ungido,
Él es hijo de María, no es hijo biológico, sino legal de José. Él también es llamado hijo de David y de Abraham, en el sentido de ser descendiente de David y de Abraham, y claro está, no en el sentido literal del término. Veamos. El Nuevo Testamento nos presenta una continua sucesión de obras sobrenaturales. Un milagro seguido de otro milagro. Son varias manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podemos creer que Jesús nació de una virgen? ¿Y cuál es la relevancia de este hecho para nuestra fe? Mira, aquí necesitamos entender lo que la Biblia quiere decir. La Biblia parte de la premisa de que el gran Dios creador del mundo es capaz de interferir y hacer milagros en este mundo. Así que el que alguien crea que Dios creó todo el universo pero no puede interferir en un momento de la historia es algo un poco raro, porque es mucho más fácil hacer que un niño nazca de una virgen que crear el universo entero. Dicho esto, con esa premisa, la Biblia dice expresamente Jesús nació de una virgen. ¿Cómo entender eso? No es posible entenderlo porque es, de hecho, un milagro. Va más allá de nuestra comprensión. No hay cómo explicarlo de forma natural por leyes de la razón. ¿Y por qué eso aparece aquí? En primer lugar, tiene que ver con la profecía de Isaías 7. En segundo lugar, y más importante, es que Jesús debía nacer sin herencia de pecado. La Biblia dice que Él no nació de simiente humana. Él no nació de la herencia del pecado de Adán. Por lo tanto, Dios milagrosamente impide que Él sea impactado por la herencia de María, siendo concebido por el Espíritu Santo. Porque a diferencia de todos nosotros, Jesús nació sin pecado, siendo Dios hombre. Para que eso quedara muy claro, fue un nacimiento auténticamente milagroso. Si hubiera sido diferente, cualquier persona diría, a ver, si nació como todo el mundo, ¿cómo puede ser el que dicen que es? Por eso su nacimiento virginal es muy importante y necesita ser debidamente explicado. Ahora bien, ¿cómo entender la actitud de José? ¿Actuó correctamente en aquella situación? Al hablar sobre este asunto tenemos que tener un poco de cuidado. En primer lugar, tenemos que explicar lo que pasa aquí. El mundo antiguo en el tiempo de Jesús en Israel no era como hoy en día. Hoy la gente tiene un noviazgo, se conoce y después se casa y la boda podemos decir que ocurre un mismo día. Pero en aquella época no era así. Lo que había era una especie de compromiso firme. Las personas no estaban plenamente casadas, pero ya estaban comprometidas. Para hacer una comparación es como alguien que ya se casó por lo civil, pero todavía va a casarse por la iglesia para sellar el compromiso. Reconocemos que es una comparación pobre, solo para tener una idea de cómo ocurrían en aquel momento las cosas. Así que, para todos los efectos, José y María ya estaban casados. Sin embargo, el texto deja claro que ellos no habían tenido ningún tipo de contacto físico, es decir, de carácter sexual. Cuando José se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, él pensó, la cosa se ha puesto fea, un tanto complicada. Él pensó lo que cualquier persona pensaría, pero después entendió que en realidad aquello era un plan especial de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Se mantuvo quieto, seguro y asumió la situación. Por eso en Lucas 3 dice que José era, como se pensaba, padre de Jesús, porque él asumió a Jesús como hijo. Hay tradiciones antiguas de la Iglesia que sugieren que él era mucho mayor que María, y por eso él desaparece del Evangelio, pues habría muerto antes. Sin embargo, estas cosas no están definitivamente comprobadas en los textos. Nosotros no podríamos jamás pensar en criticar a José, porque su actitud fue extremadamente bondadosa y comprensiva ante la posible vergüenza social que María podría sufrir. Y ya que estamos hablando de José, vamos a hablar de María. ¿Por qué María es escogida? ¿Hay alguna razón especial o espiritual para eso? La verdad es que esa pregunta es muy interesante. De hecho, cada vez que una persona es escogida en este mundo, siempre nos imaginamos que se le escoge porque tiene un valor especial por encima de los demás. Pero curiosamente, esa es una de las ideas que la Biblia más desmitifica. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir al respecto? Cuando observamos los nombres de esta genealogía que hemos analizado cuidadosamente en nuestro particular control prenatal, todas las personas que aparecen aquí lo hacen solo por la gracia, por la misericordia y la bondad de Dios. Así que María no es presentada ni aquí ni en ningún otro lugar como una persona especialmente llena de méritos. Más bien podríamos decir que ella es agraciada por Dios, es la bondad de Dios la que le escoge. Tanto es así que ella se extraña y se pregunta, ¿yo? ¿Pero qué he hecho para merecerlo? No tengo nada que ver con esa historia. No puedo entender por qué estoy aquí.
Y es importante destacar en este punto que debemos tener un gran respeto, dar un gran valor a la madre humana de nuestro Salvador, sin lugar a dudas. Sin embargo, aquí queda claro. María dice que José no tuvo relaciones íntimas con ella. José no tuvo relaciones íntimas con María, como dice la Nueva Versión Internacional, mientras ella no dio a luz. Sin embargo, en Marcos 6 vemos que María tuvo otros hijos y fue una persona muy bendecida, no por sus méritos, claro está, sino por la maravillosa gracia y por la gran bondad de nuestro Dios. Querido oyente, te habrás dado cuenta de que este viaje no te dejará indiferente e impactará tu vida. Ahora quédate con nosotros en estos minutos finales de conclusiones. Aquí va la aplicación para ti. En la Ruta 66 de hoy hemos empezado el estudio del Evangelio de Mateo. Hemos estudiado el capítulo 1 y nuestro tema fue un control prenatal. Has visto cómo fue el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y hemos hecho este control o diagnóstico prenatal viendo lo que ocurrió antes de ese nacimiento tan especial, observando la genealogía de Jesús desde Abraham hasta llegar al nacimiento de Jesús, hijo de María. Y aquí vemos algo muy extraordinario y especial. Dios construyó su historia a través de personas frágiles, pecadoras, que cometieron tantos errores, y en medio de esos errores y de esos fallos, Él trajo su gran salvación. Querido oyente, aquí está la gran lección. Dios construye su historia de salvación de la humanidad a partir de personas débiles que habían fracasado verdaderamente. Y podemos decir, Dios sigue obrando de la misma manera. Aquí termina nuestra Ruta 66 por hoy. Volveremos en este mismo horario para seguir estudiando sobre la vida de Jesús. Compruébalo. Te acompañó Pascal Osorno. Recuerda que este es un programa de Radio Transmundial, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, traducido por Mateus Rodríguez y adaptado y presentado por Fernando Díaz Sarmiento. Para preguntas, comentarios y sugerencias, escribe a info@radioencuentro.net o al WhatsApp 601 203 265.